Número 1, confiar en Jehová y portarse bien. Número 2, deleitarnos en una relación con el Señor, porque Él promete que concederá las peticiones de nuestro corazón. Y número 3, encomendar a Jehová nuestro camino y confiar en Él. Ahora, hablando de aquellos que son incrédulos, de aquellos que no son hijos de Dios, de aquellos que no han creído, de aquellos que no comparten la fe en Jesucristo, dice la Escritura que no debemos impacientarnos ante la prosperidad y los éxitos de estos malhechores. Dice, no te impacientes ni tengas envidia. Amén. Podemos imaginarnos, hermanos, que David se había predicado esto a sí mismo. Porque sabe una cosa, hermanos, no hay sermón más efectivo, hermanos, que el que uno se predica a uno mismo. No hay sermón más efectivo que ese, hermanos. Que uno mismo aplique lo que uno quiere predicar a los demás. Cuando miramos, hermanos, alrededor nuestro, vemos un mundo lleno de malhechores, hermanos, de gente que se porta mal, de obradores de iniquidad, y vemos que esta gente prospera, hermanos. Vemos que esta gente prospera. A veces con un nivel académico menor que el de muchos de nosotros, y van prosperando, hermanos. A veces, hermanos, a base de negocios ilícitos, a base de cometer delitos, hermanos, a base de evadir impuestos, qué sé yo, hermanos, pero van progresando. Y nosotros vemos, hermanos, cómo estas personas que ni aman a Dios, ni respetan a hombre, progresan. A veces, hermanos, y no lo podemos negar, esto nos tienta a impacientarnos. Es la verdad, hermanos. Nos tienta a impacientarnos y a tenerles envidia. Como si Dios hiciese, hermanos, como si Dios se hiciese de la vista gorda con nosotros y con ellos también. Hemos llegado a pensar así. Señor, ¿por qué permites que este que es un delincuente progrese tanto? Le va bien, no le hace falta nada, sus hijos están en las mejores universidades, tiene el mejor trabajo, tiene la mejor casa, y yo que te sirvo, Señor, yo que trato de llevar una vida conforme a tus mandatos, me está yendo así como me está yendo. A veces pensamos, hermanos, que como que Dios, con todo respeto lo digo, como que Dios se hiciera de la vista gorda con nosotros y con ellos. Amén. Pero no es así, por supuesto, hermanos. Aunque nos sintamos tentados a tener envidia y a impacientarnos, debemos esperar en el Señor, hermanos. No podemos, hermanos, sentir envidia de la forma en la que se enriquecen. Porque aun cuando lo hagan por medios ilícitos, hermanos, y vemos de los placeres que disfrutan, nosotros no podemos envidiar eso. Un creyente nunca debe envidiar, un creyente nunca debe envidiar la práctica del pecado. Ay, aquel tiene su esposa y tantas mujeres que tiene. ¿Verdad? Un creyente nunca deberá envidiar el pecado. Pensemos bien esto, hermanos. Ay, aquella vez, ¿cómo está de bien? ¿Cómo está de bien aquella? Pero está haciendo cosas que al Señor no le agradan. Hermanos, ¿el creyente debe envidiar eso? Entonces, hermanos, cuando nosotros nos sintamos tentados a sentir envidia y a sentirnos un tanto impacientes, hermanos, por el progreso de otros a partir del pecado, tenemos que meditarlo, hermanos. ¿Es eso lo que yo estoy envidiando? ¿Es eso lo que estoy deseando para mí? ¿Es eso lo que yo quiero? Entonces, hermanos, que el Señor nos perdone si alguna vez
hemos envidiado, si alguna vez hemos sentido impaciencia, si alguna vez hasta nos hemos enojado con Dios porque vemos el progreso de aquel que no es creyente. Pero, hermanos, el progreso de aquel que no es creyente nunca estará basado en la bendición de Dios. Amén. Nunca puede ser a base de cualquier otra cosa, de ilícitos, si usted quiere, o de negocios que no sean ilícitos también. Amén. Pero una persona sin Cristo, hermanos, es una persona que practica el pecado deliberadamente y no siente ningún tipo de remordimiento y no siente ninguna necesidad de arrepentirse delante de Dios cuando ha pecado. Le voy a poner un ejemplo. Siempre hemos dicho desde este púlpito que el creyente, aunque todos nuestros pecados ya han sido perdonados, no estamos libres de pecar. Dice el apóstol Juan, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. ¿Verdad? No podemos decir que no tenemos pecado, pero la diferencia es que no pecamos deliberadamente, no practicamos el pecado. Mire, por ejemplo, si un creyente, un hijo de Dios genuino, en algún momento de su vida cae en alguna tentación, por ejemplo, si en algún momento de su vida un creyente genuino, digamos que en día sábado en la noche, lo presionaron tanto los amigos, los compañeros de trabajo, y se tomó una cerveza. Ese creyente genuino, al llegar a su casa, derramará lágrimas delante del Señor y le pedirá perdón al Señor y aborrecerá lo que hizo y se odiará a sí mismo por lo que hizo y pedirá perdón al Señor. En cambio, el impío se tomará no una, sino 2, 3, 4 y hasta 10. Y la diferencia es que al llegar a su casa va a llegar y se va a acostar y al día siguiente se va a levantar diciendo: cuánto me divertí ayer. Ah, qué bien la pasé. Esto hay que repetirlo. Amén. Mientras el Hijo de Dios odiará lo que hizo, aborrecerá su pecado y pedirá perdón al Señor. Esta es la diferencia, hermanos. Amén. Entonces, el Hijo de Dios jamás deberá envidiar el estilo de vida que lleve el otro, que no es creyente. Amén. Por muy bonita que se vea su vida, por muy tentadora que se vea, no debemos envidiar, desear ni codiciar, hermanos, el estilo de vida que un incrédulo o que una incrédula llevan. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ni siquiera pensarlo. Si miramos hacia adelante, hermanos, con los ojos de la fe, no vamos a hallar ningún motivo para envidiar esa prosperidad de los malvados, pues esa prosperidad es su propia ruina, hermanos. Es su propia ruina, y una ruina que ya está a las puertas. Mire, una persona que prospera económicamente, ya sea, como le vuelvo a repetir, a base de ilícitos, o que prospera económica y materialmente, pero no es un creyente, hermano, hermana, esa prosperidad le mantiene alejado de Dios. Sí, hermanos, esa prosperidad material mantiene al incrédulo más distante de Dios. Amén. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo: cuán difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos, hermanos. Amén. El Señor lo comparó con que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, usando un lenguaje hiperbólico, haciendo una exageración, digamos. Esa es la figura literaria que nuestro Señor usó. Es tan difícil, hermanos, no imposible, pero es tan difícil para un rico, y para que sea rico, hermanos, y a eso súmele que sea incrédulo, tiene el doble de dificultad de conocer al Señor. Esa es la verdad.
aquel que lo tiene todo, que no necesita al Señor, aquel que no necesita de nada, no necesita depender de Dios, no en su propia, en su propia manera de pensar, ni siquiera necesita ser perdonado. Entonces va a vivir una vida así, hermanos. Y está bien, con buen carro, con un buen salario, con una buena casa, no con una mujer, sino con varias, lujos, hermanos, qué sé yo. Pero eso lo único que hace es mantenerle más alejado. Florece en sí, pero dice en el versículo 3, en el versículo 2, porque como hierba serán pronto cortados, y como hierba verde se secarán. Amén. Sí, florecen, hermanos, pero como la hierba verde, pero está separada, hermanos, de la planta, se va a secar, pronto se marchitarán. La prosperidad material es algo efímero, hermanos, se desvanece rápidamente, y aunque tengan prosperidad material y hayan acumulado riquezas para asegurarse toda una vida de placeres, hermanos, esto no les va a asegurar la felicidad. Me recuerda mucho a la historia, hermanos, así tipo fábula que escuché alguna vez sobre el arbolito de Navidad. El arbolito de Navidad, las ramas que quedaron en el árbol veían a través de la ventana a la rama que le fue cortada al árbol. Y esta rama que fue cortada del árbol fue llevada dentro de la casa y fue adornada con muchas lucecitas y con muchos adornos. Y la familia se ponía en torno a esta rama y ahí cantaban y ahí se alegraban, pusieron regalos debajo de esta rama cortada. Y la fábula nos dice que las ramas que estaban pegadas al árbol veían cómo la rama cortada estaba tan adornada, cómo se veía tan feliz, cómo se veía que era el centro de toda la atención de la familia, de la casa que estaba ahí. Y las ramas que estaban pegadas al árbol pensaban, ay, ojalá me hubieran escogido a mí. Ojalá fuera yo la que estuviera ahí adornada. Ojalá fuera yo a quien en derredor de mí todos se juntaran y yo fuera el centro de la atención y tuviera tantos adornos y me viera tan bonita. Lo que no sabían estas ramas es que esta que fue cortada del árbol, aunque está adornada, hermanos, aunque está muy bonita, aunque está muy preciosa y aunque es el centro de la atención de todos, cada minuto que pasa está muriendo. Cada segundo que pasa, la vida se le está escapando. El Señor dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Amén. Entonces, hermanos, no seamos como las ramas de esta fábula, que envidiaban aquella que fue cortada del árbol y estaba adornada dentro de la casa. Pero la realidad de esta era que la vida se le estaba yendo. Amén. Hasta que llegó el momento que las fiestas de fin de año pasaron, a esta rama se le quitaron todos los adornos. Ya muy marchita, muy seca, fue echada fuera de la casa. Y para lo único que sirvió fue para el fuego, hermanos. Y literalmente esto es lo que pasa con el incrédulo. Esto es lo que pasa con aquel que no es hijo de Dios, hermanos. Aunque vive una vida ostentosa y llena de placeres y lujos, no podemos envidiar el fin que le espera. No,
eso no es motivo de envidia, hermanos. Dios me libre. Por esa razón es que nosotros con los ojos de la fe debemos ver más allá. Somos más afortunados, hermanos. Nuestra ciudadanía no es de este mundo. Somos ricos para con Dios. Muchas moradas hay, dijo el Señor, allá en la casa del Padre, y una de ellas está preparada para nosotros. Gloria sea al Señor. Y esa debe ser nuestra esperanza. No debemos permitirnos, hermanos, impacientarnos, ni ponernos nerviosos a causa de los malignos. Para nosotros, hermanos, el peligro radica en quedarnos despiertos en la cama a veces. ¿No le ha pasado a usted? ¿Le ha pasado quedarse uno despierto en la cama y repasando una y otra vez la misma situación que me sucedió? Lo mismo, volviéndolo a pensar una y otra vez. Lo que este impío me dijo o me hizo. Y pensando, pero si yo le hubiera contestado esto, ¿por qué no le dije esto? Ay, Dios mío, pero si yo mejor hubiera hecho esto. ¿No le ha pasado, hermanos? Y uno está vuelta y vuelta en la cama. ¿Sabe una cosa? Hermano, hermana? Nuestra preocupación no daña a nadie ni soluciona nada. Recuérdelo. No debemos impacientarnos, hermanos, ni permitir que esto nos robe la paz, porque nuestra preocupación no daña a nadie ni soluciona nada. En este mundo, hermanos, el único que puede darnos paz, que puede darnos descanso, es nuestro Señor Jesucristo, y debemos confiar en Él. La Escritura nos aconseja, hermanos, a vivir una vida de confianza en Dios. Esto nos preservará, hermanos, de impacientarnos ante la prosperidad de los malhechores. Si buscamos el bien de nuestra alma, hallaremos pocos motivos para envidiar a quienes no conocen al Señor. Le repito, si buscamos el bien de nuestra alma, hallaremos pocos o ningún motivo para querer tener lo que el impío tiene, hermanos. Yo le voy a presentar aquí hoy 3 excelentes preceptos que debemos seguir, y estos contienen 3 excelentes promesas de parte de la palabra de Dios. Número 1, hemos de poner en Dios nuestra confianza en cuanto al camino del deber. Repito, hemos de poner en Dios nuestra esperanza y nuestra confianza en cuanto al camino del deber. Así hallaremos en este mundo consuelo, hermanos, y ventajas que el pecado no nos puede dar. Se nos pide confiar en Jehová y hacer el bien. Ese es el camino del deber que debemos seguir. Confiar en el Señor y hacer el bien. No podemos confiar en Dios si estamos inclinados a vivir una vida como nos plazca. No podemos confiar en Dios si nosotros estamos envidiando el pecado de aquel que prospera y hasta estamos coqueteando ya con ese pecado, o a veces hasta ya estamos iniciándonos en ese pecado, hermanos. No podemos confiar en Dios así. Amén. Por eso es que debemos confiar en el Señor y hacer el bien, dice el versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien. Gloria sea al Señor. Tenemos en este mundo, hermanos, todo lo necesario para subsistir. Dice el versículo 3 en la segunda parte. Mire, aquí está la promesa, está el mandato. El mandato es confiar en Jehová y bien portados. Y la promesa es, y habitarás en la tierra y te apacentarás de verdad. Amén. Si confiamos en Dios y andamos bien, hermanos, no vamos a tener en este mundo necesidad de nada. Aunque no tengamos lo que quisiéramos, hermanos, aunque usted tenga una su carcachita, pero esa le lleva y le trae a donde usted necesita ir, aunque no tenga el carro del año. Amén. Pero tiene lo necesario. Aunque en su mesa no haya carne todos los días. Amén. Si hay puro frijol con arroz, hermanos,
pero tiene lo necesario para subsistir. Gloria sea al Señor, hermanos. Dios no niega el pan al que practica la justicia. Gloria sea al Señor. Recuerde eso. Dios no niega el pan a quien practica la justicia. Miremos en ese mismo capítulo, por favor, pero el versículo número 25. Dice, este es un versículo maravilloso, hermanos. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Gloria sea al Señor. Recuerdo mucho a mi madrecita que ya está con el Señor, que ella me repetía mucho este versículo. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que esté mendigando de comer. Amén. Aunque no tengamos en abundancia, hermanos, si no tengamos lo que nuestra carne quisiera, pero tenemos lo justo. Esa es la promesa, hermanos, para aquel que confía en el Señor y se porta bien y trata de vivir la vida conforme a los preceptos de la ley del Señor, o sea, la Escritura. Número 2, hemos de hacer de Dios el deleite de nuestro corazón, y así tendremos lo que nuestro corazón desea. Versículo 4. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Se nos mandaba, hermanos, en el versículo 3, a hacer el bien. Y a este mandamiento sigue el otro, que es poner nuestra delicia en Jehová, lo cual es un privilegio, tanto como un deber de cada creyente, es un privilegio. Las dos cosas en una. El creyente tiene el privilegio de deleitarse en el Señor y a la vez tiene la obligación de deleitarse en el Señor. Es delicioso, hermanos. Es delicioso. Lleva adjunta una promesa, hermanos. Mire, dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Y mire la promesa maravillosa. Y Él te concederá los deseos, las peticiones de tu corazón. Amén. Todo, mire bien, mire que dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aquí lo que el salmista quiere decir es, disfruta de la relación que tienes con el Señor y Él te va a conceder las peticiones o los deseos, no de tu carne, sino los deseos que tiene tu alma, que tiene tu espíritu. Amén. Y el espíritu del creyente, ¿qué anhela, hermanos? El espíritu del creyente anhela a su Señor. Amén. Disfrutemos de la relación con el Señor. Cuando oramos, cuando leemos la Escritura, cuando nos congregamos, hermanos, disfrutémoslo, deleitémonos literalmente. Él promete, hermanos, concedernos las peticiones de nuestro corazón. ¿Qué petición tiene usted delante del Señor? ¿Hay algo que le preocupa? ¿Hay algo que le impacienta? ¿Hay algo que a usted le tiene inquieto? ¿Hay algo que en este inicio de 2022 a usted le tenga preocupado, hermano, hermana? La Escritura hoy le invita a disfrutar de su relación con el Señor. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuáles deben de ser los deseos del corazón de un creyente, hermanos? Los deseos del alma de un creyente. Sin duda alguna, no serán pecados, por supuesto. Los deseos de un corazón salvado, perdonado por nuestro Señor, debe ser conocer y amar más a Dios y vivir para Él, agradarle, agradecerle a Él,
dijo el Señor Jesucristo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso hagan. Amén. Deleitémonos en el Señor, hermanos, busquémosle a Él. Y el Señor prometió, todo lo demás viene por añadidura. Amén. Usted deleítese en el Señor. Yo me quiero deleitar en el Señor. Y todo lo demás, si yo necesito, bueno, qué sé yo, otra casa, o necesito otro carro, necesito, no sé, tantas cosas. Eso el Señor promete que vendrá por añadidura. Amén. Nuestro primer objetivo, nuestro deleite, nuestro gozo debe estar en la relación con el Señor. Todo lo demás nos va a ser añadido conforme a las riquezas en gloria de nuestro Señor y conforme a su voluntad, que siempre es agradable, hermanos. Número 3, hemos de hacer de Dios nuestro guía y someternos a Él en todo. Debemos someternos a la dirección del Señor en todo, hermanos, a las instrucciones del Señor en su santa palabra. Entonces todos nuestros asuntos, aun los que nos parecen más intrincados, hermanos, aun aquellos asuntos que nos parecen más difíciles y hasta imposibles, van a tener buen resultado. Amén. Dice el versículo 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿Qué camino le toca a usted por recorrer, hermano, hermana, en este 2022? ¿Vas a iniciar la universidad? ¿Vas a iniciar una carrera? ¿Vas a iniciar el bachillerato? ¿Vas a iniciar un nuevo grado? ¿Qué vas a hacer? ¿Estás delante de algo que no sabes qué es? ¿Delante de algo que no conoces? ¿Delante de algo nuevo? Y eso produce temor, hermanos. Uno dice, ay, yo no sé si voy a dar la talla, yo no sé si voy a poder dar lo que los demás esperan de mí. Pero sabe una cosa, hermano, hermana, aquí la Escritura dice, encomienda al Señor, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Maravillosa promesa. Ante cualquier reto, hermanos, que usted esté en este 2022, ante cualquier camino, recuerde encomendar a Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Gloria sea al Señor, hermanos. Todos nuestros asuntos, por difíciles o imposibles que parezcan, tendrán buenos resultados. Pero ¿cuál es la fórmula, hermanos? Deleitarnos en el Señor. Número 1, confiar en el Señor y hacer el bien, dice el versículo 3. Número 2, deleitarnos en el Señor. Número 3, encomendar al Señor, hermanos. ¿Sabe una cosa? Es muy sencillo deleitarnos en Él y encomendarnos a Él. Y si lo cumplimos bien, Él nos facilitará y nos hará cómoda la existencia. Encomendemos al Señor todo. Fíjese, ayer tristemente leía una noticia de una cantante, creo que es irlandesa, Sinéad O'Connor se llama. Ella se hizo famosa en el año de 1992 porque en un programa de televisión en vivo rompió la foto del Papa Juan Pablo II. Ahí ella lo hizo en público, la rompió, la despedazó. Ella hizo eso en protesta por todos los abusos sexuales que los ministros de esa religión habían hecho con la niñez en su país, en Irlanda. Sinéad O'Connor. Era la característica de esta cantante, como toda mujer caucásica, ¿verdad? Muy bonita, de tez blanca, ojos creo que azules o verdes, pero la característica especial de ella es que su cabeza siempre estaba rapada. Su cabeza siempre rapada.
Y Sidney O'Connor, en el año 92, en los años 90 yo la escuchaba, pero no sé qué pasó con ella, hermano, no, yo no volví a saber. Y creo que en el mundo de la farándula tampoco, pero yo estaba leyendo que ayer fue ingresada, ella misma pidió ser ingresada en un hospital de salud mental porque ella misma dice que ya no quiere vivir, ya no quiere la vida, hermanos. Porque su hijo de 17 años, quien también tuvo tendencia al suicidio, la semana pasada fue encontrado muerto en su departamento. Porque este joven que siempre quiso suicidarse lo logró. Y ella escribe en su cuenta de Twitter: ya no quiero más estar aquí. Ya no quiero más estar aquí. Me había quedado, dice ella, me había quedado por mi hijo, pero ahora que él ya no está, no tengo razón para quedarme. Esto escribe esta persona. Ay, Dios mío, con tanto éxito, hermanos. No sé cuántos miles de copias o millones en la industria en esa industria se habla de millones de copias vendidas de los discos, hermanos. Pero nosotros no podríamos envidiar nada de eso, hermanos. No podemos envidiar nada de eso. Así es la vida del que no tiene a Cristo. Amén. Así es la vida del que no tiene a Cristo. Y sabe que no tiene ni siquiera la esperanza como nosotros sí la tenemos, por difícil o imposible que sea nuestra situación, de decir: encomiendo a ti, oh Jehová, mi camino, porque yo sé que tú harás. Amén. ¿Sabe qué quiere decir? ¿Cómo se traduce esta palabra encomienda a Jehová tu camino, tu situación? ¿Sabe cómo se traduce, hermanos, del hebreo? Literalmente se traduciría como hacer rodar, agarrar algo esférico y hacerlo rodar hacia el Señor, hermanos. Amén. O como que usted agarrara un rollo de sus peticiones y las haga rodar el pliego, hermanos, hacia el Señor. ¿Sabe una cosa? Así lo hizo Ezequías, el rey Ezequías, delante de Dios con las cartas de Sennacherib, rey de Asiria. Así como él hizo, hermanos, hemos de extender todas nuestras penas, nuestras necesidades, nuestras peticiones, nuestros miedos, nuestra expectativa hacia el Señor. Así. Le voy a poner un poquito en contexto. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 32 y versículo 17. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo: este es Sennacherib. Sennacherib era un rey asirio que venía en contra del pueblo de Dios, hermanos. Y le venía pegando a todos, hermanos. Venía derrotando, el imperio asirio venía derrotando pueblo tras pueblo tras pueblo, hermanos. Y le llegó el turno a Judá. Le llegó el turno al rey Ezequías. Y Sennacherib insolente mandó cartas. Usted lo puede leer en Segunda de Crónicas, en el versículo 18. Mandó cartas blasfemando contra Dios y diciendo: cómo los dioses de las naciones, de los países, no pudieron librar su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. O sea, mandó a decir en cartas, así como ya, lo voy a parafrasear, hermanos, así como ya le pegué a estos, y sus dioses no los pudieron librar, así también voy contra ti, Ezequías, y tu Dios no va a poder hacer nada. Miren qué situación más tremenda, hermanos. Amén. Qué situación más tremenda. Un rey poderoso,
con un ejército poderoso que viene extendiendo el imperio. Perdón. Y que no hay quien lo detenga. Ya le ha pegado a todos los pueblos vecinos y no hay quien pueda hacerle frente y viene contra nosotros. Mire qué situación. ¿Será que es preocupante esa situación, hermanos? Fíjese que una de las estrategias del rey Ezequías fue mandar hacia alrededor de la ciudad de Jerusalén todas las fuentes de agua. Quitemos todas las fuentes de agua para que no tengan agua. Pero vino el ejército asirio y ¿saben qué hicieron, hermanos? Pusieron sitio. ¿Sabe qué es un sitio? Sitiar una ciudad quiere decir que el ejército se pone en las afueras de la ciudad. El pueblo que está siendo invadido se encierran, cierran sus fortalezas, hermanos, y se quedan aquí adentro. Pero los que invaden, aquí esperan y esperan y esperan. Algún día se les va a acabar el agua, algún día se les va a acabar la comida y se van a rendir. Entonces, esa era la estrategia, hermanos. Esa era la estrategia. Pero ¿qué hizo Ezequías, hermanos? ¿Qué hizo ante esta situación tan difícil? Está bien, pensaron en cortar el agua para que pudieran beber los del ejército contrario. Está bien, planearon estrategias, pero hizo lo sensatamente correcto. Segunda de Reyes, capítulo 19 y versículo 14. Escuche bien. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores del rey invasor, ¿verdad? Y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Amén. Agarró esos pergaminos, los leyó la amenaza donde decía: ya los demás pueblos han caído, sus dioses no pudieron hacer nada y tu Dios no va a hacer nada para defenderte. ¿Qué hizo Ezequías, hermanos? Leyó las cartas, subió a la casa de Jehová y extendió esos rollos delante del Señor, hermanos. Y ahí Ezequías encomendó a Jehová, hizo rodar hacia Jehová su petición. Y el Señor le libró, hermanos. Y le libró de una manera tan tremenda, hermanos. Si usted quiere saber cómo el Señor libró a Ezequías y al pueblo de Dios, lea Segunda de Crónicas, hermanos, en el capítulo 32 y versículo 17, o Segunda de Reyes 19, 14. El Señor le ha librado. Pero a lo que yo quiero llegar, hermanos, es que así como el rey Ezequías tomó los pergaminos de las amenazas de los invasores, leyó esas amenazas y subió delante del Señor y las extendió delante de él. Esta es la idea que el salmista nos quiere dar. Encomienda a Jehová tu camino. Haz rodar hacia el Señor tu necesidad. Amén. Pon delante del Señor, desenrolla tu necesidad, tu miedo, tu temor, tu angustia, sea lo que sea, hermano, hermana, llévelo delante del Señor. Porque Él seguramente, hermanos, sin temor a equivocarme, hallará los medios de sacarle de ese apuro y de desvanecer los temores que podamos tener, hermanos. Dice la Escritura al final del versículo 6. En el versículo 6 dice: exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Es decir, hará que se manifieste que eres una persona honesta y que tus asuntos marcharán bien y que todo, mire hermanos, tantas promesas, todo lo que hagas prosperará. Viene a mi mente la promesa que se le hizo a Josué, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria sea al Señor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley y meditarás en él de día y de noche. Gloria al Señor, hermanos. Hagámoslo. Hagámoslo, hermanos. Y para
Para terminar, hermanos, si nos esmeramos en guardar una buena conciencia, bien podemos dejar delante de Dios el cuidado de todas nuestras necesidades. Para terminar, recuerde, número 1, confiar en Jehová y portarse bien. Número 2, deleitarnos en una relación con el Señor, porque Él promete que concederá las peticiones de nuestro corazón. Y número 3, encomendar a Jehová nuestro camino y confiar en Él, porque Él exhibirá nuestra justicia como la luz. Amén. Repito, número 1, confiar en Jehová y portarse bien. Y Él promete que tendremos, hermanos, todo lo que necesitamos. Él dice, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Número 2, deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él promete conceder las peticiones de nuestro corazón. Y número 3, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y Él hará. Gloria sea al Señor, hermanos. Padre, te doy gracias por tu maravillosa palabra. Gracias porque tú nos has librado de tantas cosas, Señor. Y porque hoy nos animas a deleitarnos en ti, Padre. Nos animas, Padre Celestial, a obedecerte. Queremos hacerlo, Señor. Queremos hacer de ti nuestra guía, Padre. Perdónanos, Padre, por las veces que hemos envidiado la prosperidad de aquellos que viven en el pecado. Perdónanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a anhelar, pero de ti. Ayúdanos a necesitar siempre, Padre, un deleite en ti. Y a confiar que tú nos concederás las peticiones de nuestro corazón.